A mí me apuntaron a danza, era muy pequeña y me gustaba. ¿Es como tener una doble vida o qué? Sí, totalmente, doble vida en todas sus dimensiones. Al final los bailarines somos, en ese sentido, sí, iba a decir, ¿no? Digo, para que no suene muy... La formación física es fundamental. Coincidíamos con deportistas de centros de alto rendimiento. La psicología es un poco la toma de tierra, el bajar un poco y tomar contacto con las cosas del día a día. Y la danza es como crear, volar, imaginar, soñar, no sé, son todas esas cosas que están muy pasional, muy emocional, de otra manera. La fórmula del éxito, si es que hubiera alguna, sería un poco el guardar el equilibrio entre todas esas facetas, ¿no? Hay experiencias que creo que maravillosas que no habría podido tener de otra manera si no hubiera sido bailando. Muy buenas a todos, otro día más a 720 Empleo. En el día de hoy hemos traído una persona especial para mí porque es de mi familia y la cosa es que ha estudiado pues una rama que es bastante popular, es como la psicología, pero lo ha podido compaginar, o ahora nos contará un poco, con algo que es bastante menos común que alguien se haya podido dedicar a ello, que es la danza y, si no me equivoco, a lo mejor estoy metiendo la pata, es la danza, el flamenco. Entonces, bienvenida, Estefi. Muchas gracias. ¿Podrías hacer una breve presentación para todos aquellos que no te conozcan? Sí, yo soy Estefanía Salgado, soy actualmente psicóloga sanitaria y bailarina de danza española y flamenco. Y bueno, vengo a presentarme sobre todo guiada por la familia, porque siempre que se hace un proyecto chulo y más en familia, me apetece un montón participar, siempre sí. Y a contar un poco cuál ha sido mi experiencia, teniendo en cuenta estas dos ramas aparentemente tan diferentes a las que me dedico en la actualidad. ¿Y cuál fue la primera con la que tuviste contacto? Vale, la danza siempre, digamos que ha estado ahí desde el principio. Empecé como empiezan todos los niños en actividades extraescolares. A mí me apuntaron a danza clásica en ese caso. Y bueno, de una manera muy, muy natural empecé a hacer mis primeras funciones, mis primeras representaciones. La verdad que todo súper... Era muy pequeña y me gustaba mucho. Tanto es así que yo creo que la profesora también se dio cuenta y empezó a recomendar a mi madre, bueno, oye, ¿qué tal si la presentas a una prueba de conservatorio y demás? Y mi madre dijo, bueno, pues vamos a ver si le gusta y si le apetece. Yo llegué allí, hice lo que me dijeron que tenía que hacer, sin pensármelo mucho, porque con 8 años no te das cuenta de si estás haciendo un examen o no. Y a partir de ahí empecé el conservatorio muy pequeña, con 8 años, y lo terminé prácticamente para cumplir 18. Entonces la danza ha ido primero, ¿no? La danza la he compatibilizado siempre con la formación de la ESO y del bachillerato, y ya la psicología pues vino a continuación. ¿Y desde siempre ha sido danza flamenca o ha sido con contemporánea, cosas de estas? Empezamos la formación en los conservatorios profesionales de danza. Sigue como 2 grandes bloques. De los 8 a los 12 años haces una formación más general en danza clásica y danza española, y después te tienes que especializar. Haces un examen de acceso a grado medio o te especializas en danza española y flamenco, en mi caso sobre todo danza española, o en ballet. Ahora mismo hay más ramas, hay danza contemporánea también. Yo lo tenía bastante claro, me gustaba muchísimo la danza española y el flamenco, y empecé el grado medio hasta que terminé. Claro, suena como a estudios totalmente, o sea, es como tener una doble vida, ¿o qué? Sí, totalmente, doble vida en todas sus dimensiones. Desde los 8 añitos que yo entré, al principio estudias por las tardes, yo qué sé, pues lo que te da de salir del colegio, desde las 5, 5 y media sería, y te pasabas ahí hasta las 8, 8 y media, 9, desde bien temprano. Algunos días alterno, yo creo que como rollo periodo de adaptación, pero ya después, unos años después, empiezas ya todas las tardes, y en grado medio se invierten los papeles. Empiezas a ir... Ahí ahora ha cambiado un poco. Ahora hay centros integrados donde se compatibilizan un poco los horarios, pero cuando yo lo hice, por las mañanas estudiaba el conservatorio, el grado medio, y por las tardes el instituto. Así que sí, doble vida, absolutamente. ¿Cuántos años son esto? Porque veo que es como grado medio, grado superior, ¿cuántos años son? Son 10 años, 4 más 6, o sea que bastante tiempo, sí. ¿Y de mucho estudio, más práctica? ¿Cómo consiste todo esto? Está casi toda la formación orientada a la parte práctica, ¿vale? Pero también tenemos asignaturas teóricas, sobre todo en el grado medio. Yo creo que a medida que avanza la formalización de los estudios, se está poniendo un poquito más de peso en la formación teórica, ¿vale? Lo cual para nosotros es súper importante.
también, sobre todo, por ejemplo, a nivel musical y demás, necesitamos tener una formación que, si es un poco más amplia dentro del conservatorio, pues sería todavía mejor para el desempeño profesional. ¿Y cómo son los exámenes? Vale, pues decíamos antes, ¿no? Es como funciona a nivel de evaluación continua, ¿no? Siempre y cuando tu asistencia y demás lo permita, pero son todos prácticos, es decir, estamos trabajando una serie de contenidos, práctica, hasta que llega el momento del examen, se preparan unos contenidos determinados y te presentas ante un tribunal. Un tribunal, en nuestro caso, era del resto de profesores de la especialidad. Cuando te presentas por libre, que hay formaciones alternativas fuera de los conservatorios, APDE, ACADE, otras formaciones, que también tengo compañeros profesionales que han ido por esa vía, a veces el tribunal es por libre, es decir, tú no conoces a los profesores o nunca te han dado clase directamente. Y esto a la vez que vas a bailar algún fin de semana, ¿o cómo consiste esto? Vale, nuestra formación era de lunes a viernes, ¿vale? Y una vez que te vas haciendo un poco más mayor, van pasando los años, empieza a haber como actividades complementarias los fines de semana, en mi caso en el conservatorio, talleres que daban gente relevante del mundo de la danza, pues profesionales que vienen a montar coreografías especiales, y a lo mejor pues tienes formación también los sábados. Y luego el resto, pues algo de tiempo libre. Claro, pero ¿hay alguna función que te invitasen mientras tú estabas estudiando ahí en el conservatorio? O sea, ¿vas yo que sé, al teatro a hacer un espectáculo, o cómo funciona? A lo largo de los años hay como mínimo una función o dos a lo largo de todo el curso que vamos preparando. La mayor parte de la formación está enfocada a preparar los exámenes y tu formación, digamos, teórica, iba a decir, práctica, bueno, de tus conocimientos y de tus aptitudes. Y luego había clases adicionales o talleres coreográficos, llamándolo ya con un poquito más de nombre, para preparar todas esas actuaciones. O sea, la orientación principal del estudio no es la preparación de funciones, como sí a lo mejor pasa cuando la gente acude a academias privadas y demás, más centradas en la actuación o en la representación. Esto es formación con esas actuaciones de manera complementaria. Es muy necesario. Ojalá también se incluyeran más. Creo que es. Claro, me recuerda un poco esto al deporte incluso, ¿no? Porque son como 5 veces por semana y al final es algo físico, ¿no? Porque sí, entiendo que totalmente. Yo cuando he visto alguna vez esto el flamenco en el tablao, está ahí con los pies y digo, joder, es que tiene un aguante, yo me pongo a hacer eso medio minuto y acabo reventado. Sí, al final los bailarines somos deportistas también en ese atletas. Sentido. Sí, iba a decir, ¿no? Digo, para que no suene muy prepotente, pero sí, la formación física es fundamental y al final es mucha práctica. Y de hecho nosotros cuando íbamos al instituto a estudiar en ese grado medio coincidíamos en con deportistas de centros de alto rendimiento, o sea que sí, un poco el esquema es un poco el que se sigue, es ese. Joder, no, la verdad que eso me ha dejado descolocado, pero lo que sí que me venía a la mente es que me cuadraba un poco con el de waterpolo. Al final es algo que tienes por la mañana el instituto, por la tarde tienes todo esto de la danza. Entonces, compaginarlo con la vida social creo que es olvidarse un poco de la vida social, ¿no? Eso es, tus amigos son tus compañeros y al final generas como mucha comunidad, mucha piña, ¿no? Porque tanto y al final como toda relación más íntima, ¿no? Pues te llevas muy bien y a veces también te peleas mucho porque, oye, pasa también muchas horas de convivencia, pero lo pasas muy bien. Al final tengo muchos buenos amigos de toda esta etapa y al final lo recuerdas con mucho cariño, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchos momentos en los que lo pasas mal, compites mucho contigo mismo y a veces indebidamente con los demás, pero es una etapa bonita en la que te encuentras con mucha gente que estamos siguiendo un objetivo común y al final eso crea mucha unión, ¿no? Claro, que al final el hobby se convierte en un motivo a lo mejor a veces de frustración. Digo, coño, a lo mejor en tu caso no me sale este paso y no sé por qué y ya de convertirse en algo que la danza era algo para ti increíble, el mero hecho de estar ahí ya es una frustración de decir, pues yo me lo imagino yo en waterpolo, no marco un gol. Digo, me cago en la leche que no estoy marcando un gol, ¿qué coño me pasa? He perdido el... Totalmente. Sí, pues es que es así, o sea, al final la motivación es el motivo, y nunca mejor dicho, por el que uno inicia, ¿no? Pero al final, desde el principio, esta formación, no tanto en el grado elemental, pero sí en el medio,
ya hay muchas señales, los profesores, el ambiente, lo que se genera, que ya te está indicando que eso está cambiando, que al final lo que estás empezando a trabajar es tu futuro profesional. Cuando todavía tienes una edad en la que no sabes qué vas a hacer con tu vida muy a nivel emocional, a nivel pues de una decisión racional. No, o sea, estás antes de la adolescencia, ¿vale? Desde luego. Pero sí, ya empieza a aparecer la frustración, empieza a aparecer la competitividad muchas veces, aunque se intente llevar de otra manera, aunque en casa, ¿no? Yo he tenido la suerte que mi madre, nuestra familia en general, nunca ha fomentado ese tipo de competitividad, pero sí que es verdad que a nivel de, pues a veces en el propio ambiente formativo, entre compañeros, hay un ambiente que por ocasiones pues debería de ser emocionalmente más sano, ¿no? A veces y menos competitivo, pero sí, la frustración llega. Pero bueno, eso también te hace luchar mucho contigo mismo, porque al final te das cuenta que aunque tú intentes competir con los demás o a veces no lo enfoques bien, con quien tienes que competir es contigo mismo y superarte. A ver, eso es una reflexión que la verdad que nunca había pensado y tienes toda la razón. En vez de enfocarte, oye, ¿por qué ese tío juega más o ese tía baila más que yo, está más en el escenario? Pues a lo mejor tienes que olvidarte de ella. Total. Y centrarte en ti mismo y en esforzarte cada día al máximo. Total, y además yo siempre pienso, ¿no? Ojalá conociera hoy o supiera llegar a las reflexiones que puedo llegar hoy en ese momento en el que me estaba formando, porque al final nos hubiéramos ahorrado un montón de sufrimiento a veces, ¿no? Y de pasarlo mal y de no entender qué tocar o qué clave tocar para seguir mejorando, y a veces eso está en ti mismo, ¿no? O sea, esto los deportistas de élite lo cuentan muchas veces, ¿no? Pero es que es así, o sea, muchas veces el bloqueo, no poder llegar a algo físico, tiene mucha implicación lo mental, tiene mucha implicación cómo lo estés abordando. Aparte de tus características físicas, en ocasiones tus limitaciones, que también hay que conocerlas, pero lo mental es fundamental. Desde luego. Claro, y también hay que organizarse, porque al final es algo que coge muchas horas de tu día y si no te organizas, pues vas a flaquear o en los estudios o en la danza. Sí, totalmente. Yo creo que sí, la disciplina al final es algo básico, pero también es verdad que yo lo he sentido como algo que ha ido de forma natural, ¿no? Porque al final empiezas con gente que está haciendo lo mismo que tú y a mí esa fuerza como grupal me ha ayudado mucho porque decías, no es como hacerlo, no es como ser autodidacta y empezar a estudiar una carrera y hacerlo por la UNED. Muestro desde aquí mi admiración, ¿no? Porque ese poder de ser autodisciplinado. En ese caso, pues el tiempo es limitado, cuando ley de oferta y la demanda. Cuando tienes poco tiempo, si estás motivado a conseguir las cosas que quieres hacer, yo creo que al final aprovechas al máximo el tiempo que tienes y así lo hacíamos. Las noches para estudiar un poco, cenar, estudiar un poco, y los fines de semana disfrutar ese ratito del sábado tarde era como lo esperado y recuperarte un poco físicamente también el de los domingos. Nunca había vinculado yo en mi cabeza el que la danza fuese tan similar al deporte y creo que es algo pues, que se podría como clasificar directamente. Sí, la verdad que en cuanto a preparación se parece mucho y es que no se puede hacer de otra manera. Al final necesitas el máximo de tu cuerpo y el máximo se consigue así también. Y vamos a pasar un poco a Estefanía, termina el bachillerato. Sí. Y decide estudiar psicología. O sea, ¿por qué decidiste psicología? Bueno, pues la verdad que estás tan enfocado en hacer una cosa que yo me planteé ahí antes de hacer selectividad y dije, pues es el momento de decidir, vamos a sentarnos a ver qué hacemos, ¿no? Pues, y teníamos, la verdad que algo súper variopinto. Teníamos una profesora de religión durante todos estos años de instituto, súper liberal en su manera de pensar, muy creativa en cómo nos acercó en ese momento la religión. Nos apuntábamos personas de incluso diferentes ideologías religiosas a esa clase, íbamos y debatíamos, hablábamos de manera crítica. Nunca lo olvidaré, Blanca, la verdad, es como un pequeño homenaje a la profesora. Y un día decidí preguntarle qué había estudiado ella, o no sé si nos lo contó, no me recuerdo muy bien, pero me impactó mucho y me dijo que había estudiado psicología. Y fue como mi primer acercamiento un poco a, oye, pues, ¿y esto que vamos a indagar un poco más sobre esto, ¿no? Y fue mucha inspiración, la verdad, en ese caso, porque yo veía que era una persona reflexiva, comprensiva, empática y que había creado como una comunidad súper buena.
y me llamó mucho la atención. Y después yo creo que, pues como todos, empiezas a mirar información, empiezas a escuchar charlas como esta, ojalá las hubiera habido en ese tiempo, bueno, informarte un poco y a partir de ahí. ¿Y cómo describirías que es la carrera? ¿Son 4 años o cuántos años son? Son 4 años porque yo ya hice el grado, fui el segundo curso del Plan Bolonia y 4 años pero que se quedan cortos, la verdad. Antes eran 5 y hace falta complementarlo con algo más. Al final te enfrentas a personas, te enfrentas a las realidades muy diversas y creo que ahí la aplicación práctica y el queso también tu maduración personal. Igual que he estado haciendo 2 cosas en las que se ha necesitado otro momento vital totalmente diferente. En la danza necesitas ser muy joven muchas veces y la juventud, la fuerza física está muy bien valorada. Y a nivel psicológico, el que pasen algo los años y que tú madures esas ideas y cojas esa reflexividad también, es importante. Joder, veo que en este caso sí que es algo difícil de compaginar. El madurar a la vez de mantener tu juventud y esas ganas de darlo todo en la pista de baile. Imagino. Ha sido algo muy complementario. No sé, para mí son como cielo y tierra, ¿no? O sea, quiero decir, para mí, siempre cuando me lo preguntan, al final es como que la psicología es un poco la toma de tierra, el coger, ¿no? El bajar un poco y tomar contacto con las cosas del día a día. Y la danza es como crear, volar, imaginar, soñar, no sé, son todas esas cosas que están al final muy pasional, muy emocional, de otra manera. Desde luego, desde luego. ¿Y describirías la psicología como una carrera difícil o hay que estudiar, hay que echar codos, es más práctica? Creo que no es una carrera especialmente difícil, porque nos vamos a engañar y vamos a poner misticismo en algo que no... A nivel de contenido teórico, a nivel de... yo qué sé, pero sí que es verdad, perdón, No, no te preocupes. sí que es verdad que creo que lo difícil viene después. O sea, quiero decir... y en todo esto yo estoy hablando desde mi experiencia, que es al final como psicóloga sanitaria, ¿no? Desde esa rama más clínica. Entiendo que la experiencia de cada uno, la psicología tiene muchas ramas, afortunadamente, desde la perspectiva más laboral de recursos humanos que todos conocemos, psicología del deporte, toda la rama más social. O sea, hay muchas ramas muy bonitas. Yo hablo desde esta que me refiero al trato con personas. Al final, creo que esa es la parte difícil, ¿no? De aprender a conectar, de aprender a empatizar con otras realidades muy distintas a veces a la tuya, tanto en un sentido como en el otro. Y creo que esa es la parte complicada, ¿no? El saber dotar de habilidades a otras personas desde cada punto de vista, ¿no? Y la que mayor vocación debe llevar, ¿no? Porque si no lo haces con vocación, eso de intentar ayudar al resto, porque es como lo que veo, ¿no? Porque ahora me explicarás esto de qué es la psicología clínica, porque me hablas de nombres y al final estoy fuerísima de este mundo. Pero creo que se necesita una vocación bastante fuerte. Sí, a ver, yo creo que el trato con personas requiere un poco esa parte de que te guste, ¿no? Y de que lo disfrutes, ¿vale? Es verdad que yo creo que hay también la experiencia de muchos pacientes al final es que a través de en ese viaje psicológico descubren que hay muchas cosas que les gustan y yo creo que como estudiante a veces también te puede pasar. Pero sí, a mí la orientación un poco a las personas, que te guste el trato con los demás y y esas ganas de ayudar y de poner tu granito de arena, de hacer que las cosas sean un poquito mejores, sí que hace falta un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender y mejorar muchísimo, vamos. O sea, tú dirías que las habilidades principales que debería tener una persona que se quiere dedicar a esto es la empatía, el querer ayudar. ¿Qué más habilidades consideras? Pues sí, tener capacidad de escucha, ¿vale? Es importante, cada vez somos menos, o sea, somos personas que generamos o ayudamos a que otra persona vea las herramientas que tiene disponibles y las aprenda a utilizar de la manera más adecuada posible, ¿no? Al final es como sacar lo mejor de cada persona y también conocer sus debilidades para que se las aprenda a gestionar. Entonces requiere ser empático, pero también escuchar. No puedes ir tratando de que todo el mundo encaje bajo cosas que tú sabes que funcionan. A cada persona le va a funcionar quizás cosas similares, pero desde perspectivas diferentes. Escuchar, ser empático, sí, tener ganas de aportar y de cambiar, ¿no? Yo creo que es importante. Seguramente si lo pienso un poco más, me puedan salir alguna más.
Sí, que al final un poco lo que comentas, ¿no? Es que cada persona es un mundo Sí. y que no hay que, o sea, no puedes utilizar el mismo método para dos personas que parecen similares, pero seguramente tendrán un mundo interior que es como un iceberg, ¿no? Tú ves la Sí. puntita Mira, y es justo, va ¿no? abajo. Casi todo el mundo acude a consulta por esa punta del iceberg, ¿no? Nosotros, y además es una cosa que trabajamos. Oye, estamos trabajando esto, que es lo visible y que es lo que molesto, ¿no? Que es lo que ha hecho que llegues hasta aquí. Pero nuestro deber muchas veces es descubrir lo que hay debajo, ¿no? A la profundidad que podamos y que también nos permitan los pacientes. Y que eso es lo ético, ¿no? Decir, oye, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Comprender qué les pasa y por qué les pasa, ¿no? Lo que hay debajo, porque eso es lo que a ti te va a permitir aprender para que cuando te enfrentes a otra situación complicada, tú sepas cómo funcionas, ¿vale? Ya. Más allá del síntoma, que al final es la puntita. Veo también que esto es un camino de dos, que esto no es solo tu trabajo, sino que también es trabajo de la persona que acude a la consulta. Sí. Es como la fisioterapia, que Total. yo te hago un masaje, pero si tú no haces estiramientos luego, o en O este no caso cuidas. reflexionas, haces trabajos mentales, le das la vuelta a cosas, aprendes cómo actuar. O sea, creo que es Totalmente. un viaje de dos. Sí, totalmente. Es verdad que también en este caso hablo como de mi perspectiva teórica, que, bueno, hago terapia cognitivo-conductual, entonces aquí hay como un papel súper activo del paciente, ¿no? Al final, por eso es tan importante y por eso a veces, aprovecho este espacio para decirlo, ¿no? A veces pasamos malas experiencias en el psicólogo. Desafortunadamente, y de esto seguro que hablaremos, ¿no? Todavía hay algo de tabú, ¿no? En cuanto a acudir al psicólogo, muchísimo menos que antes, pero aún un poco. A veces media la experiencia, ¿no? A veces tenemos malas experiencias, por supuesto que hay gente que hará mejor y peor su trabajo, pero muchas veces esto se ve mediado porque tenemos que estar en un momento en el que estemos preparados para abrir determinadas cosas y ponernos en marcha con determinadas cosas, porque al final el paciente tiene un papel activo, no pasivo. Ya. ¿Vale? No solo recibe, sino que, como tú decías, tiene que elaborar y tiene que trabajar mucho. Entonces, cuando se producen avances y muchas veces, pues yo qué sé, la gente también es agradecida, afortunadamente, al final yo aprovecho y lo devuelvo. No, oye, el trabajo lo has hecho tú, que esto es un reto. Sí, yo te he dado te he ayudado a dar pequeños pasos. Claro, yo me he puesto aquí a observar y sacar en claro, ¿no? Y poner encima de la mesa las cosas para que ahora que te las presento tú las puedas leer y las puedas entender. Claro, eso gracias a tus conocimientos que has aprendido en la carrera. Sí. ¿Podrías haber aprendido lo mismo sin haber estudiado una carrera? ¿Hay alguna otra forma o no tienes ni idea? Yo creo que no, en este caso. Y mira que cada vez tenemos más conocimiento a nuestra disposición y la verdad que decir esto me resulta como difícil contestar a la pregunta, ¿no? Porque me parece que es necesario como ese paso de empezar a construir poco a poco. Cuando tú le tienes que trasladar o transmitir información a otras personas sobre aspectos importantes de su vida, tienes que tenerlo bastante claro. O sea, es decir, no es un procedimiento que yo vuelco en otra persona, sino que tiene que estar bastante interiorizado. Y al final el ir aprendiendo lo que te da una carrera es, ¿no? Voy aprendiendo las cosas poco a poco, voy sumando, por eso te decía antes, ¿no? Carrera y, bueno, ahora esta carrera más máster es algo como súper obvio. Para mí fue necesario. Yo cuando salí empecé a estudiar una oposición, la del PIR. Es verdad que me encontraba compaginándome entre dos mundos, ahora seguro que también hablamos de eso. Y no era como mi momento para presentarme a la oposición. Y fue el propio preparador el que me propuso que estudiara el máster. Y a mí personalmente me ha venido muy bien porque como que todo ese conocimiento de la carrera que no sabes muy bien qué hacer con él. Es como, bueno, yo sé un montón de cosas, me he aprendido un montón de historias, ¿no? Ahora como lo traduzco esto en cosas que le pueda explicar a la gente. Claro, un máster entiendo que es de especialización. Sí, en nuestro caso ahora es habilitante ya, ¿vale? Ahora para ejercer la profesión tiene que ser... Obligatorio. Sí, para la psicología sanitaria sí. O sea, pero para otras salidas no. Para otras salidas no. Es verdad que cada vez es como más frecuente, ¿no? Que haya máster después de la carrera, pero para mi salida es habilitante. ¿Y qué más salidas hay, aparte de esta? ¿Te refieres a la psicología clínica?
No, a la psicología en general. Tú cuando terminas la carrera de psicología, ¿podrías Vale. hacer cualquier trabajo sin necesidad de máster? Tienes ya muchas cosas y en eso me tendría que actualizar, no te lo niego. No te preocupes. Pero bueno, lanzo ideas como para que si alguien nos escucha y está con dudas, pues luego que se mete a ver cada una de las ramas, ¿no? Hablábamos antes psicología forense y demás. Eso es una rama súper interesante. He tenido profesores buenísimos en esto. Creo que si no me hubiera gustado tanto la parte clínica, seguramente pues lo hubiera intentado por ahí. Porque... Forense, ¿qué es esto? Como lo de Mindhunter y tal. Bueno, es desde la parte además de criminalística, que ya existe hasta una carrera específica de esto, hasta, bueno, pues el peritaje, la evaluación, ¿vale? Es una rama muy interesante, que lo podemos ver, pues, todos estos procesos, psicólogos que hacen evaluaciones en diferentes juicios, tanto a menores como a personas adultas. Bueno, cuando se valora al final la psicopatología de la gente. La rama del deporte es algo que a mí me ha gustado mucho siempre porque he tenido compañeros durante la carrera que lo han hecho y me parecía muy atractiva porque contactaba un poco con la danza. Al final es Desde motivación y trabajo con todos los deportistas. Psicología social, ¿vale? Más destinada a la formación, bueno, a la participación en organizaciones y demás. Y luego la psicología del trabajo. Así que esas, a priori, ahora las que me salen en mente serían estas, pero seguro que hay. Sí, que hay que hay más, porque al final yo he terminado mi formación hace años y la especialización. Seguro que hay un montón más ahora. Pero vamos, estoy convencida. Que la gente que está escuchando este podcast y está estudiando psicología se puede quedar más tranquila, que salidas hay. Sí. No, es bueno, desde la pandemia yo creo que además ha habido como a nivel social, creo que desde antes viene estando esta revolución de que afortunadamente la psicología cada vez es más demandada y más solicitada por las personas. Cada vez somos más conscientes de que igual que vamos a un traumatólogo, un oftalmólogo o un dentista, cuando necesitamos ayuda a nivel emocional podemos acudir al psicólogo. Pero a partir de la pandemia se produce como un hito ahí significativo en el que la gente empieza a darse cuenta, a reflexionar y a quedarse consigo mismo y a darse cuenta que hay situaciones duras que, oye, ¿por qué no? Y incluso cuando necesitamos otras cosas más livianas del día a día, ¿por qué no voy a acudir a alguien que me pueda ayudar a sacar el máximo potencial? Ya no solo a sacarme de una depresión, ¿no? Sino sí, que se está normalizando ya. Eso es, afortunadamente sí. Y quiero reconducirlo también un poco a... Son 4 años de carrera. ¿Cómo convive el flamenco durante estos 4 años? Ya empiezas, porque entiendo que ya terminas la academia. Sí, termino el conservatorio y ya hago selectividad. Entonces, bueno, pasa un primer año bastante complicado a nivel de combinación porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Yo realmente también tenía en mente, incluso antes de estudiar, irme a otra ciudad de España, pues a Sevilla o bajarme a Andalucía a seguir estudiando danza. Pero bueno, por situaciones económicas, por situaciones de la vida real, yo no puedo trasladarme allí y entonces ya decido iniciar la carrera, ¿vale? Y a partir de ahí hay un primer año, sobre todo como un primer cuatrimestre, que como que dejo un poco de bailar, porque la verdad que pues de entrenar 6 horas al día, de estar como en tu momento en el que estás al máximo físicamente, de repente para mí es como, wow, ¿y ahora qué hacemos, no? Si no, ¿por dónde continúo? Perdona, entrenar 6 horas al día. Sí, así... Ostras. Sí, desde las 8:30, 9. O sea, pero es que eso es más entreno que muchos deportistas de élite. Bueno, sí, es que la danza requiere mucha capacidad física y luego, pues al final muchísimo detalle. O sea, lo que nosotros vemos en una representación de 1 hora lleva muchísimo trabajo detrás. Claro, es esfuerzo físico y ya no solo eso, sino que también técnico. Y ya no solo eso, sino que también artístico. Eso es. Al final, claro, es el dominio de la técnica para ponerlo al servicio de lo que tú quieres contar. Al final, como bailarines somos personas que comunican a través de esa vía, ¿no? De su cuerpo. Entonces, claro, yo tengo que tener un instrumento en perfectas condiciones, pero mi finalidad es comunicar algo. Y esa es toda la parte artística. Que estoy comunicando, que quiero comunicar y cómo lo quiero hacer, ¿no? Así que sí, es mucho trabajo.
Es muy bonito, pero muy sacrificado. Desde luego. ¿Y llegas a dedicarte en algún momento de forma profesional al baile? Sí, una vez que yo salgo de la carrera, perdón, del conservatorio, y empiezo la carrera, ese primer año es un poco un valle, ¿no? Incluso, bueno, pues contacto con grupos estupendos, pues Ballet Folclórico de Madrid, una asociación de baile de la Universidad Complutense. Bueno, empiezo a tener como esos primeros contactos otra vez, a la vez que empiezo a audicionar. Pero yo era una persona muy tímida, bueno, lo sigo siendo, pero mucho más que ahora, y con una madurez emocional también y una confianza en mí misma bastante menor. Entonces, comenzar ese proceso de audiciones de, no, por aquí no, no, aquí no te queremos, no, esta audición no la pasas, menoscaba tu autoestima, y aunque la preparación anterior no ha sido sencilla, te enfrentas a un mundo que sí es igual o más exigente. Entonces, voy poco a poco empezando a hacer proyectos con compañeros, empezando a coger esa confianza, esas tablas, esa capacidad de enfrentarme, y todo sucede en mi caso súper poco a poco. Súper poco a poco empiezan cosas más chiquititas, un poquito más grandes, pero muy paulatino. Al final, una vez que yo toda la carrera la simultaneo haciendo, bailando, pero en determinados contratos muy pequeños y demás, y dando clases. Para todos los bailarines esto es una salida, si no para todos, hay gente, pues digamos que la primera línea, ¿no? Que personas súper preparadas y muy talentosas que consiguen vivir exclusivamente del aspecto más interpretativo. Pero para muchos la solución también es también dar clase. Y eso lo empecé a hacer desde que salí. Y la verdad que descubrí otra faceta que me encanta. Al final todo lo de las personas contacta, ¿no? El transmitir a otras personas el conocimiento que tenía en ese momento, con 18 años, el que podía y tenía, y lo compaginé desde el principio. Así que sí, lo que pasa que más desde la enseñanza y poco a poco haciendo más interpretación. O sea, dirías que la constancia es algo que todo bailarín debe tener en su mochila de habilidades. Totalmente, porque nos tenemos que acostumbrar a que nos digan que no un montón de veces. Y si te dice alguien que eso es sencillo, yo creo que no dice la verdad. ¿Cómo dirías a alguien que afronte el rechazo? Pues primero alineándote con tu motivación, es decir, ¿por qué me gusta bailar? ¿No? O sea, ¿realmente estoy donde me gusta? ¿Estoy haciendo algo que me sigue gustando a día de hoy? Te tiene que gustar mucho. Y te tiene que llenar mucho, porque al final es un ambiente, pues como hemos dicho, competitivo, de mucho sacrificio físico y personal. Entonces, una vez que tú consideras que es eso por lo que quieres luchar, intentar no rendirte y estar ahí y valorar los pequeños avances. Valorar los pequeños avances y también lo que habíamos dicho antes, luchar mucho contigo mismo, ¿no? O sea, superarte a ti mismo y que eso sea lo que mueva el motorcito. Es decir, bueno, yo sigo, porque al final para los bailarines tenemos que seguir en reciclaje constante. Vamos a clases, vamos a cursillos, nos encontramos con otros compañeros y no paramos de formarnos. Tú no puedes parar de entrenar y pensar que te vas a ir a una audición y te van a coger a ti por ser quien eres. Claro, y comentas que vas poco a poco. ¿Cuál crees que es tu momento peak en el baile? Pues yo creo que cuando termino el máster, yo empezaba ya a trabajar en investigación, en psicología, y de repente también, como pasa todo, por cuestiones también personales, ¿no? Al final uno va pasando etapas y decidí marcharme fuera de Madrid a bailar, ¿no? Tomaba la decisión de que pausaba, ¿no? Ese itinerario dentro de la investigación y me daba una oportunidad en ese sentido ya como a tiempo completo, ¿no? Y yo creo que ese sí, porque luego fueron 4 o 5 años de bastante actividad profesional seguido. Veo un poco, a lo mejor como que aseguraste tu futuro, por así decirlo, ¿no? Estudiaste una carrera, un máster y dijiste, vale, he asentado unas bases, si me la pego con el baile, no me la voy a pegar del todo porque tengo unas bases y puedo seguir. Sí, a nivel mental, seguro que sí. O sea, al final también, ¿no? Por la situación un poco familiar. Al final mi padre falleció, como bien sabemos, cuando yo era muy pequeñita, y al final eso te hace también tener esa sensación de que, bueno, hay que mirar por
y labrarse un futuro y ser un poco autónomo también en ese sentido, ¿no? Porque las cosas pasan y eso al final crea una huella, ¿no? Y te marca y te define. Y también porque cuando sales y te dicen también que pues por aquí no, y ves que es un ambiente difícil y ya te están avisando y demás, al final también te están diciendo, oye, que puede ser que esto para ti termine siendo tu trayectoria profesional, o puede ser que no logremos conseguirlo. Es que a veces no se logra todo lo que queremos. Y yo lo quería un montón y yo amo la danza, pero es un mundo complicado. Sí, a veces también hay un factor suerte, entiendo. Bueno, a veces hay que estar también en el lugar y sitio adecuado. Y bueno, la oferta laboral en este país en cuanto a la danza es compleja y es verdad que hay una primera línea, como os decía, gente brillante, aparte de que pueda estar luego también muy bien, ¿no?, ubicada. Pero luego hay mucha más gente que nos dedicamos a esto, ¿vale? Es como si solo pudieran, yo qué sé, desarrollar abogacía, ¿no?, o derecho las personas que fueran las primeras de su promoción. En otros mundos no existe solo esto, hay gente con otros rendimientos que también consigue vivir de sus profesiones. En la danza no están así. Además, la danza, que es algo que no se ve mucho, ¿no? Porque además el flamenco es algo como súper típico nuestro, pero ¿cuánta gente habrá ido a ver un tablao flamenco, a ver una actuación? Sí. No, hay un problema ahí. Sí, hay problema. Porque yo he intentado buscar, porque estuve en un crucero y lo vi y fue la leche. Y digo, joder, quiero ir a más, o sea, por lo menos de ir una vez al mes. Lo busqué precios y dije, me cago en la leche, no puedo ir. Vale. No pasa muchísimo. Además, claro, yo te contaba, ¿no? Mi especialización realmente es danza española. Al final, muchas veces lo que más interpretas fuera es flamenco, pero hacemos muchas diferentes disciplinas, ¿vale? Y la danza española es el gran desconocido, ¿no? Porque, es más, si tuviéramos que poner palabras clave en Instagram, pondríamos flamenco y no danza española, ¿no? Desafortunadamente, es así. Aunque luego ya enganchemos y lo contemos, ¿no? No vamos a los teatros. Y lo digo con decepción porque no vamos. En los teatros en España, al final, o van las personas que vienen desde fuera a vernos y está muchísimo mejor valorado que lo hacemos nosotros, o somos los profesionales del mismo gremio los que vamos a ver a otros compañeros hacer sus últimas obras. Existe desinformación y no es verdad que incluso las compañías más relevantes en España pues sí que aparecen en los prime time, en los telediarios de determinadas obras. Ahora podríamos hablar de los teatros del Canal, del Teatro La Zarzuela y de a lo mejor algunos espacios más, pero se habla muy poquito y hay muchísimos teatros en Madrid y yo recomiendo siempre a la gente, ¿te quieres acercar a ver danza? Métete en nuestros teatros, mira las programaciones, porque hay cosas súper chulas a unos precios súper asequibles, que no son los precios muchas veces a los que te estás, por ejemplo, refiriendo de los tablaos, ¿no? Que se están abriendo mucho. Yo creo que llevan unos años, no es mi especialización el tablao, pero veo a muchos compañeros que están trabajando allí y cada vez se están abriendo más espacios y también a otros públicos, pero el teatro, hay que ir a los teatros. Y además ahora se está haciendo mucha danza también en espacios no convencionales. Yo que sé, es el día, celebramos algún día de la música, día de muchísimas cosas, y hay programaciones muy interesantes, en museos, hay cosas muy chulas. ¿Qué teatros dirías para aquel que quiera ir? Pues mira, teatros del Canal, Teatro de la Zarzuela, el Ballet Nacional, aunque no reside allí de forma permanente, siempre tiene sus representaciones anuales allí. El Teatro Real, que saca diferentes programaciones también a veces más accesibles. Hay un montón de centros culturales. Hay una cosa que se llama Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, que programan a compañías relevantes y circuitan, no, eso no existe, circulan sus espectáculos a través de ese circuito. Y hay teatros, pues tu centro cultural de tu distrito puede tener cosas chulísimas y que tú no lo sepas, a unos precios súper baratos. Joder, pues ahí voy a ser el primero, chicos, en mirarlo porque estaba súper interesado. Dije, joder, pues y además que es cultura, que es a nosotros se nos ve por 4 cosas y una de ellas es esta. Eso es. Nuestros abuelos viven cerca de un centro cultural que tiene una programación, que una compañía muy importante de danza española ha sido residente ahí durante años y se han hecho cosas muy guays. Y es un sitio nada céntrico de Madrid. ¿Y cómo es la vida de un profesional del baile? O sea, ¿te puedes llegar a ganar la vida o es muy complejo?
Sí, sí, te puedes llegar a ganar la vida. Yo creo que hay que hacer cosas de diferentes tipos, ¿no? Hay que estar ahora, pues yo qué sé, si lo escucha alguien que se quiere dedicar ahora a esto, ¿no? Bueno, hay actividades en espacios no convencionales, hay muchísimos restaurantes con animaciones y espectáculos como durante las cenas, durante las comidas, en donde la gente trabaja y se ha abierto ahí un campo laboral. Compañías concretas que el proceso es a través de audiciones, de cursillos en los que te vean y te fichen y demás. La formación, como decíamos antes, es bastante importante, o sea, la enseñanza a veces cumple ahí un papel un poco de sostén, ¿vale? Depende también, pues hay compañeros que hacen cursillos para otros profesionales, hay personas que trabajamos para dar clase a gente que no es especialista o que se está formando para carreras privadas. Sí que se puede vivir de la danza, pero es un recorrido de mucho esfuerzo y un poquito malabares. Sí, o sea, pero puedes llegar a vivir o mal vivir, por así decirlo. Se puede llegar a vivir, pero es verdad que desafortunadamente hay más precariedad laboral de lo que se merecería. Somos gente que nos formamos durante muchos años Sí, sí. y que luego no estamos en formación continuamente, ¿no? Perdón por la reiteración, pero es que es así. O sea que, y entonces, bueno, pues las bandas salariales deberían ser otras y deberían haber mayor estabilidad. Así que bueno. Claro, tú llegas en un momento a ir a Japón Sí. por el baile. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues al final una audición, estás trabajando en un sitio, surge una audición en otro lugar y en ese momento lo hago en equipo, acompañada de mi pareja anterior y una muy buena amiga y nos decidimos presentar los tres a una audición y al final con toda la suerte que eso se materializa y nos dan la oportunidad de ir allí y la verdad que ha sido una experiencia alucinante. ¿Cuántos años has estado ahí? 3. ¿Y cómo los vives? Pues desde la fascinación al principio, recuerdo muy bien cuando estaba echando los papeles para la oposición a la vez que me llamaron para la audición. O sea que fue un momento como, wow, ahora sí, ha llegado el momento ahora sí que tengo que tomar una decisión y ver un poco qué hacer. Lo vivo desde la sorpresa al principio porque como este camino ha sido, como te decía, muy pasito a paso, pues desde el agradecimiento también de tener la oportunidad. Y desde un trabajo súper constante. La verdad que para mí ha sido una experiencia preciosa, sí. Y claro, pero allí te puedes ganar la vida mejor que en España incluso. ¿O Claro, sí. igual? Normalmente cuando sales fuera de España te das cuenta que la danza, el arte está muchísimo mejor considerado que aquí. Pues quizás yo hablo de mi experiencia concreta, por supuesto hay miles de experiencias. Yo en ese caso y en esa experiencia me dedicaba a la interpretación, no a la formación de otras personas. Eso luego sí que surgieron oportunidades después, aunque finalmente no las realicé, pero hablando de esa experiencia me dedicaba a interpretar. Y claro, la estabilidad laboral era otra. O sea que muy agradecida en ese sentido, porque de repente pues no tienes que hacer un encaje de bolillos para poder salir adelante, sino que esos años fueron más sencillos en cuanto a logística, ¿no? O sea que incluso recomiendas a todo aquel que se quiere dedicar a la danza, oye, mira otros países, porque a lo mejor España está muy bien, se vive bien, pero es que en otros países vas a poder vivir de lo que te gusta y con eso, con menos trabas, como dices. Hay proyectos muy, muy chulos. Es verdad que, claro, al final estamos haciendo algo que el epicentro es aquí, ¿no? Y ¿qué pasa también? A nivel de formación y todo, aquí hay grandes maestros, aquí están tus compañeros que... Bueno, hay muchos motivos por los que tener como base Madrid, pero los trabajos fuera normalmente suelen estar bien retribuidos. Tengo muchos compañeros que pues, han trabajado en Emiratos Árabes, han trabajado en Francia, en Bélgica, en otras partes de Europa, y es que los sueldos son otros. Desde luego. En muchas ocasiones, ¿no? No sabría decirte el 100%, pero sí. Y claro, tú vuelves de Japón. ¿Hay algo de Japón que digas, no lo soporto? Hay, sí, seguro, hay muchas cosas. Pero, o sea, me llevé muchísimas cosas buenas. Uh-huh. El respeto por nuestro trabajo, por la cultura, la admiración que sienten, lo cívicos que son. Para mí fue muy cómodo porque son personas súper cívicas y al final lo seguro que es el país. Creo que muy relevante. Y también por esa dedicación de ellos al trabajo. Lo que pasa que, como todo, hay que coger la parte buena y saber dosificar, ¿no?
Por otra parte, bueno, a nivel de igualdad y todo esto es un país bueno, pues que en esto no... Bueno, ha estado cerrado al extranjero durante muchos miles, o sea, miles, cientos de años. O sea, en el Sí, pasado, claro, la épocas cultura estas. de Japón es como muy endogámica, lo que pasa que por eso es tan mágico visitarlo y conocerlo, porque al final ha hecho una labor de conservar sus costumbres maravillosa y por eso es tan alucinante para las personas que vamos desde fuera. Creo que eso está cambiando estos últimos años. En cuanto a cosas más negativas, diría un poco esa adicción ya al trabajo. Nosotros tenemos una cultura en la que trabajamos para vivir, o al menos eso es como nuestro esquema base, aunque luego esto cambie un poco. Y ellos no, ellos viven para trabajar más. Y yo creo que eso, y a veces te quedas con las ganas de conocerles como más en profundidad, ¿no? Adentrarte Pone muchas barreras, entiendo, ¿no? Sí, a nivel emocional, digamos que generan más distancias, aunque son súper amables, como decíamos, pero sí que marcan unos límites entre lo que son personas de mi confianza y personas a las que voy a tratar bien, ¿no? Te sientes muy bien tratado, pero a veces cuando pasa el tiempo, al final te falta un poco ese arraigo, ¿no? Pero es maravilloso. Hombre, al final su idioma tiene como 3 idiomas dentro, porque uno es para hablar al desconocido, sí, otro para el jefe, otro para tu amigo, totalmente, otro para tu novia, totalmente, por ejemplo, totalmente, yo qué sé. totalmente. Es una barbaridad. Sí, la verdad que en esa parte no me siento muy orgullosa porque no avancé mucho en cuanto a hablar y demás, sino las cosas básicas para la supervivencia. Me he quedado con ganas de profundizar un poco más porque al final lenguaje y pensamiento ahí tienen mucho que ver, ¿no? Y me hubieran permitido seguramente conocer mejor la cultura. Pero sí, hay una barrera ahí que es difícil como de terminar de traspasar, o al menos para mí lo fue. Desde luego. Claro, y ya volviendo de Japón, ¿termina tu carrera como bailarina o cuándo termina tu carrera? No, yo continué, yo volví de Japón y salió un contrato a continuación en otro parque temático, que era Puy de Fou, que lo conocemos, que está en Toledo, aquí en España, y me hacía mucha ilusión, porque a mí el mundo medieval y demás me atrae mucho, y me incorporé a la plantilla ese mismo año. Fue como bastante seguido, y ya empecé a dar clases de manera bastante regular, como, vamos, en el mismo centro que lo vengo haciendo ahora, y esa fue como la continuación de esto. Estuve una temporada allí con ellos y bueno, no podemos decir termina, es para mí un término que entre pena, y creo que tampoco es real, porque al final cuando algo te gusta tanto sigues vinculado, aunque sea de múltiples formas, porque siempre que hay oportunidad, este último año y medio, pues colaboro con quien puedo y quien me lo permite también y demás. A nivel interpretativo sí que pues hace un año y medio que no estoy actuando, pero sigo dando clase. Así que... Claro, que al final dices, mira, del baile ha formado tanto parte de mi vida que no me puedo desligar de él, y por lo menos dando clases. Claro, viendo... por eso te decía, de manera regular, como cerrar ese contrato, sí, pero la idea es subirte al escenario siempre que puedas. Y no desvincularte nunca. Entiendo que tú Claro, vas a querer dar clases. Yo me veo como una señora de 80 años tomando clases y dando clases también, pero en cuanto a tomar clases, sobre todo como porque al final es una gozada y me gusta. No es como para alguien que le gusta cualquier deporte, ¿no? Hablamos antes del waterpolo, pero al final me apetece, ¿no? Y quiero, y me pica el gusanillo y no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Hombre, son esas ganas que te nacen dentro, que llevas mucho tiempo sin y... Total. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Si no, te falta algo. Sí, es un vacío en tu interior que no puedes llenar con nada. Sí, y además que cuando hay épocas que por cuestiones de trabajo, porque ahora todo, pues el encaje de bolillos que ya decíamos antes, no te lo puedes permitir tanto tiempo a hacer alguna... Ya estás buscando ahí como la manera de que todo cuadre para que cambiar la ecuación. Claro, y ya, bueno, pues entiendo que vuelves o sea, no te desligas de esto del baile, y ya empiezas tu carrera más de psicología. Sí, claro, yo ya había iniciado todo este proceso de investigación, una investigación bastante aplicada, la que hice entre que terminé la carrera, hice el máster. Bueno, yo topé con un proyecto maravilloso que se llama SICAP, Psicología en Atención Primaria, y porque estaba muy relacionada la investigación con la aplicación clínica sanitaria. Y entonces estuve más de
3 años y medio, colaborando allí, bueno, haciendo muchas tareas dentro del equipo de investigación. Y entonces ya después, ahora cuando vuelvo de Japón y demás, bueno, empiezo a tomar otra vez contacto. No me he dejado de formar tampoco en la rama de psicología nunca, viviendo fuera también, pues sigues estudiando, te creas en tu cabeza la idea de que te vas a volver a presentar a opositar, empiezas a estudiar, luego te das cuenta que mejor te vas a hacer otro máster, ¿vale? Y me seguí formando y entonces al final la idea era reconectar con eso. O sea, no lo llegas nunca a separar. O sea, ha sido un No, camino muy es verdad que junto. por etapas he priorizado, ¿no? Y hay cosas que te limitan, pues desplazarme geográficamente al otro lado del mundo, pues Ya. te limita, pero sí, porque lo que te decía, para mí es como súper complementario. Una cosa pues me satisface en unos aspectos de mi vida y la otra me da una base súper Claro. positiva, ¿no? ¿Y cómo es un día a día en tu trabajo actual de psicóloga? Vale. Bueno, yo me dedico a atender a pacientes, ¿vale? Desde adolescentes a adultos. Y bueno, sobre todo trabajo con diferentes desórdenes emocionales, ansiedad y lo que entendemos todos en términos coloquiales, ansiedad y depresión sobre todo, con sus O sea, es lo que más se diferentes... repite. Es lo que más, sí, es lo que más trabajamos nosotros desde el centro donde trabajo y la verdad que, bueno, mi día a día está lleno de esa atención a pacientes. Luego también hacemos, bueno, cosas internas al final de generar también más conocimiento y demás dentro de sesiones conjuntas, con equipo, trabajo en equipo y la verdad que está siendo muy enriquecedor en ese sentido. Y ese es un poco mi día a día, es tratamiento a pacientes. Te quería hacer una pregunta y es, ¿por qué surge la ansiedad? Porque yo creo que la he tenido una vez en mi vida. No, nunca ha sido como diagnosticada, pero digo, era que me costaba respirar, como que una presión en el pecho, sentir que estoy mal, pero no saber por qué. Vale, la ansiedad al final, ¿qué es? Es un estado, ¿no? En el que, digamos que si vamos un poco de la mano del miedo, el miedo es el temor al que algo peligroso, nos vayamos a enfrentar a algo peligroso que nos atemoriza y entonces o nos quedamos congelados o huimos, ¿no? Tememos que algo malo nos pase. En el miedo muchas veces hay un objeto concreto, ¿no? Tengo miedo a las arañas, tengo fobia. Y sin embargo la ansiedad es como más esa anticipación a que determinadas cuestiones nos ocurran, ¿no? Desde tengo miedo a contraer una enfermedad, tengo ansiedad, ¿no? Ante poder contraer enfermedades, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo, ¿vale? Hay un miedo como inespecífico a que algo malo me pueda ocurrir, aunque no haya, muchas veces vemos, ¿no? Que no hay tanta evidencia o que eso al final no se termina cumpliendo, pero yo tengo y lo percibo y lo vivo como sumamente amenazante y en mi cabeza lo veo como real. O que es eso que hablábamos antes del iceberg, que tú ves solo la punta, pero a lo mejor es que lo que te está provocando es algo que está abajo del todo, que tú, o sea, porque yo te lo juro, que no sabía qué coño era. Claro. Digo, pero ¿qué coño pasa? Y sí, a veces la ansiedad llega cuando estamos súper tranquilos. Después de haber pasado un periodo de estrés muy grande, de repente, uy, pues esta noche me he levantado y es que los pacientes nos dicen, no, he tenido como síntomas de pánico y es que no entiendo porque ahora estoy mejor y ya he pasado ese periodo. Pero claro, al final también a veces nuestro organismo, ¿no? Al final somos todo uno, no somos solo mente. Hemos pasado una etapa muy fuerte, hemos tenido que actuar y mi cuerpo se empieza a relajar y dice, oye, esto hay que seguirlo teniendo en cuenta que he estado aquí con la resistencia al rojo vivo, ¿no? Y ahora me voy a empezar a expresar. Y ayuda mucho a lo mejor dedicarte a cosas que te pueden gustar, distraerte, entiendo, ¿no? Porque... Sí, yo creo que el equilibrio es una palabra fundamental en la gestión emocional y un poco de nuestras vidas, ¿no? Llevar un equilibrio entre todas las facetas, ¿no? que desarrollamos como personas es súper importante. No, el éxito casi nunca está, a pesar de que como personas jóvenes, ¿no? En las que me incluyo, sea desarrollarnos mucho en lo laboral. Tener una pareja y centrarnos en que ese proyecto vaya bien. Tener un hobby y exprimirlo al máximo. Creo que la fórmula del éxito, si es que hubiera alguna, sería un poco el guardar el equilibrio entre todas esas facetas, ¿no? Pues me voy a dedicar a hacer actividades que me gusten en mi tiempo libre y que sea un tiempo de calidad, que yo sienta que descanso y recupero, pero también estoy haciendo una actividad profesional que me apetezca o que me motive en algún grado, aunque, ¿no?
y que cuide un poco de mi entorno familiar y me sienta reconfortado. Bueno, es la unión de muchas cosas. A lo largo de este podcast has dicho como varios bullets que digo, joder, es que tiene tanto sentido hay que encontrar el equilibrio en la vida, en todo, o sea, que todo encaje a la perfección y has dado unos cuantos matices de sabiduría y tal, digo, joder, pues para el que lo esté escuchando yo creo que va a ser la leche. Hay que, sí, equilibrio, no, es verdad que no hay que obsesionarse, no siempre vamos a estar en el lugar que nos apetece estar, ¿no? En nuestro target, nunca, quizás por momentos no estemos ni en el trabajo ideal, pero sí que es una idea de hacia dónde nos dirigimos, es decir, nuestras pequeñas acciones diarias nos están dirigiendo y nos están acercando donde queremos estar o nos están alejando. Al final, nuestra percepción va a depender mucho de esas microacciones. ¿Tú, o sea, crees que las personas deberían hacer una mini reflexión, no sé cada cuánto tiempo? ¿Habría que hacer una mini reflexión para encontrarse bien contigo mismo a nivel futuro? Esto ya son cosas que se me van ocurriendo, que a lo mejor es una tremenda fumada. Dime. Bueno, yo creo que no hay un tiempo concreto, pero sí que es verdad que recomendación general, ¿no? Cuando pasamos etapas importantes en nuestra vida, cuando estamos atravesando momentos ya no difíciles, sino que pueden ser muy importantes, ¿no? Tanto positivos como negativos. Me ha salido una oferta laboral de la leche y tal. Pararnos un poco a tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Pararnos un segundo y decir, oye, pues esto me lleva aquí, esto tal. Sin caer tampoco en las centrifugadoras de pensamiento, porque tampoco aquí promocionaremos rumiar demasiado, estar ahí dándole en exceso a la cabeza, pero sí, cuando nos pasan cosas importantes en nuestra vida, pararnos y detenernos un pelín a pensar y reflexión. Sí, eso es. Ok. Bueno, ya por finalizar, que creo que a lo mejor Chechu me va a matar. Sí, nos vas a matar, ¿no? Todavía no nos va a matar. Estamos en tiempo. Bueno, nos hemos pasado un poquito, pero ya lo que en todos los podcasts... Bueno, no te he hecho una pregunta que suele ser el tema del sueldo. Sí. Muy rápido. ¿El sueldo de un psicólogo nada más terminar la carrera máster o con un abanico? Tengo dudas de las bandas salariales, soy fatal para los números, pero no sé cuánto podría ser el rango nada más empezar, pero yo imagino que entre 20.000 y 30.000 euros anuales podría ser el rango para empezar inicial. ¿Y un rango ya de tener años de experiencia? Pues bastante superior, pero ya depende de dónde, no de cómo te gestiones. Hay varios factores, claro, ¿no? porque hay... Pero lo estándar a lo mejor, es decir, la media. Pues sí, ¿no? Ya pasamos de esos 30.000 a lo mejor a horquillas superiores, ¿no? Uh-huh. Eso podría ser una banda salarial, quiero decir, pero hablar de números, o sea, depende muchísimo tipo de centros, tipo de localización. Yo estoy hablando del sector privado, en lo público los márgenes son diferentes y también depende muchísimo de si tú te autogestionas y eres autónomo o si trabajas para terceros, claro. Ok, ¿y el de bailarina? Mucho más difícil de calcular. Mucho más difícil de calcular porque depende... Además, sí, me escuchan compañeros, claro, habrá gente que perciba... Depende mucho de las producciones en las que estés, porque al final trabajamos por proyectos muchas veces. Entonces habrá proyectos que están fenomenal y habrá proyectos mucho más básicos que los tengas que hacer para ese sueldo base. Entonces, ahí me pierdo. Y del caché que te vayas creando, entiendo también. Claro, ¿no? También, ¿no? Tus experiencias, donde suelas actuar, las compañías que te respalden y demás, hace mucho, ¿no? Bueno, digamos que te puedes llegar a ganar la vida, que es lo que hemos dicho antes. Sí, te puedes llegar a ganar la vida, sí. Con un esfuerzo y dedicación, también. Y ya está, ya para finalizar, son recomendaciones. ¿Qué le recomendarías a aquella persona, para empezar, que se quiere dedicar al baile? Que sienta, una vez que se empieza a formar, si siente que tiene que comunicar cosas, si esa es su vía de comunicación, ¿no? Porque al final yo creo que eso te va a permitir seguir en esa línea y darse cuenta que es una carrera llena de sacrificio, esfuerzo, autodeterminación y de ser cada vez un poquito también más autodidacta, disciplinado. Bueno, que se enfrenta a un reto difícil, pero precioso por momentos, ¿eh? Hay experiencias que me ha permitido... yo creo que... No estoy construyendo bien la frase. Hay experiencias que creo
maravillosas que no habría podido tener de otra manera si no hubiera sido bailando. ¿Vale? O sea que es algo precioso y creo que no, las expresiones artísticas no tienen comparación. Pero entre medias hay periodos que requieren de todas nuestras habilidades, de ponerlas encima de la mesa y decir, venga, a trabajar. ¿Y para alguien que se quiere dedicar a la psicología? Pues también, ¿no? Mucho escucharse a sí mismo. Creo que también ahí también hay que reflexionar un poco sobre si tenemos esa orientación a entregarnos un poco a los demás en ese sentido. Porque, bueno, estamos hablando de carreras que tampoco están enfocadas o no tienen ese desarrollo empresarial, ¿no? Como podrían ser otras. Y entonces, saber si lo que te compensa y lo que te aporta te va a ser suficiente hoy, mañana y un poco pasado, ¿no? Y sobre todo conectar con la gente, ¿no? Estar abierto a conectar y a empaparte de muchos sitios diferentes. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Quiero terminar con una cosita y es, si eres muy ambicioso como psicólogo, ¿hasta dónde puedes llegar? Solo es básico. Pues claro, hombre, yo creo que como todo hasta el infinito, ¿no? Quiero decir, si tú tienes un proyecto personal y decides, pues se me ocurre, ¿no? Igual que hay franquicias de otro tipo, nunca me he planteado... O sea, abrir tu propio centro. Claro, abrir tu propio centro y que eso se fuera desarrollando cada vez más, ¿no? Se me ocurre eso, no es que conozca ninguna franquicia así como a priori de psicología, pero se me ocurre que podría ser, ¿no? Okay. Si a alguien le apetece mucho como esa vertiente. Ok, pues ya sí que finalizamos. Muchísimas gracias por venir. La verdad que hemos condensado 2 cosas que habría servido cada una para un podcast independiente y la verdad que ha sido una experiencia súper chula. Pues muchas gracias, me he sentido genial. Un poquito nerviosa al principio, pero ya. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Ya sabéis lo de siempre, suscribirlo, compartirlo con aquella que quiere ser bailarina, aquella que está estudiando psicología o quiere, que creo que le va a ayudar mucho, o a aquel que todavía no lo tiene decidido, pero a lo mejor se dedica a ello. Que está curioseando. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chao, chao.